Bueno, continuando con el capítulo 2 de Génesis, les quiero contar sobre una parte donde se habla de un lugar que existió hace aproximadamente 6.000 años, pero como no se lo puede ubicar por los nombres de los ríos o de los lugares que se mencionan, la gente cuando lo lee piensa que es algo que no existió, entonces ahí pierden interés y ya no quieren seguir leyendo nada más ni nada menos que la palabra de su Padre, Dios. Pero yo le voy a mostrar que gracias a el trabajo de investigación que ha hecho un egiptólogo, su nombre es David Rohl, sí se ha encontrado ese lugar. Y yo se los voy a mostrar de los propios pasajes de la Biblia. Y dice así. Y Jehová Dios, esto es capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón y este es el que rodea toda la tierra de Havila donde hay oro. Esa palabra Pisón, este investigador egiptólogo David Rohl la ha relacionado con el nombre moderno de un río en Irán, en el país de Irán, que se llama Osan. ¿Por qué? Porque él explica que de los idiomas semíticos y persa, que es el idioma que se habla en Irán, el persa, se cambia la P desde una lengua semítica como es el hebreo, en que está escrita la Biblia, a una O en el idioma persa, que es el que ellos hablan. Entonces, de Pisón cambia a Oizón, o lo que hoy en día sería Osán. Ese es el río que menciona la palabra de Dios, el capítulo 2, versículo 11. La tierra de Havila, obviamente, es el nombre que se le daba en esas épocas, cuando Moisés escribió el Génesis, a la tierra rodeada por este río, que hoy en día se llama Osán. Y el origen de la cuenca de este río está en el norte, está en un valle justo a las laderas de una montaña que se llama Sahán. Pero si vamos a seguir leyendo, ahí van a ver un poquito más en detalle sobre esto que es tan interesante. Miren, dice, el nombre del segundo río es Gimón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Ahora bien, el mismo egiptólogo David Rohl ha encontrado que en tiempos antiguos salía de ese mismo valle a las laderas del monte Sahán en Irán un río hacia el norte, ya no hacia el sur como el Osan, sino hacia el norte, y él investigando en enciclopedias de tiempos victorianos, o sea, de la reina Victoria de Inglaterra, ese río que existía allí era llamado por los árabes Gaihun Aras, es decir, 2 palabras con un guión en el medio. Gaihun Aras.
Ese primer nombre, Gaihun, es la traducción en tiempos más modernos, cuando los árabes le llamaban así al río, del mismo nombre que está en la Biblia como Gihón. Es decir, cambiaron tal vez una letra o dos letras, y de llamarse Gihón pasó a llamarse Gaihun, porque se le agregó una A después de la G y una O, una U en vez de la O. Entonces, de Gihón pasó a ser Gaihun. Y la segunda palabra, que es Aras, de todo el nombre que le daban los árabes al río, ese es el nombre de otro río más al norte, a donde se conectaba este río, Gihón, que menciona la palabra de Dios. Es decir, que en tiempos antiguos, cuando los árabes llegaron a esa parte de Irán, existía este río que ahora se ha desecado y se conectaba con el río Aras al norte, y todo ese río, desde el monte Saján hasta el río Aras, se llamaba Gaihun Aras, y es el río que salía del huerto de Edén. Y sigamos viendo, dice que en el capítulo 2, versículo 14, y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria. Ese río sí ha sido identificado y se sabe con precisión y a ciencia cierta que es el río Tigris, solo que tiene diferentes nombres porque Hiddekel es el nombre en hebreo, que es la lengua original en que fue escrito el Antiguo Testamento de la Biblia. En cambio, Tigris es el nombre moderno que le dieron los griegos cuando conquistaron esa región. Y como sabemos, el río Tigris también es cercano a esa zona, baja desde actualmente los montes al norte de Irak y sur de Turquía, todo al sur, y desemboca sus aguas en el Golfo Pérsico. Y el cuarto de los tres ríos lo menciona aquí, en el mismo versículo 14, dice, y el cuarto río es el Éufrates. El Éufrates es el más conocido de todos, porque es, por decir así, el compañero del Tigris. Junto con el Tigris se forman una forma aproximada como de una pera alargada que está estrechada en el medio. Bueno, esa forma que hacen los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, es lo que se llama hasta el día de hoy la Mesopotamia, o sea, tierra entre dos ríos. Eso quiere decir nada más, Mesopotamia. Una tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces ahí está. Este egiptólogo, David Rohl, ha sido capaz de encontrar la ubicación del antiguo huerto del Edén mencionado en la palabra de Dios, en el Génesis, que es en lo que hoy en día es la ciudad de Tabriz, en Irán. Sí, obviamente, cuando llegaron los iraníes a poblar toda esa región, ellos encontraron un valle, pero obviamente que en ese valle ya no existía el huerto de Edén, porque no nos olvidemos que mucho después de esta historia de la creación, Dios mandó el diluvio. Cuando Dios mandó el diluvio sobre todo el planeta, obviamente que el huerto tenía que ser destruido, porque ya no tenía propósito que siguiera existiendo. Dios desde siempre, en toda su eternidad, ha tenido el paraíso en el cielo donde Él mora, donde
ya nos ha guardado una morada a todos nosotros. Eso ha existido desde siempre, por toda la eternidad, mucho antes de la creación. Pero este huerto del Edén, que se lo ha llamado también el paraíso terrenal, y paraíso es una palabra que viene del persa, de ese mismo país de Irán, ven cómo las cosas se conectan. Ese paraíso terrenal ya no tenía propósito de existir porque para cuando vino el diluvio, el hombre ya había sido expulsado del huerto de Edén, hacía mucho, mucho tiempo. Los dos, el hombre con su mujer, habían ya sido echados del huerto de Edén. Y nadie vivía ahí, ya no moraba nadie. Entonces, ya no tenía propósito que existiera. Entonces, cuando los iraníes llegaron a poblar esa región, encontraron, sí, un valle, pero que tenía árboles comunes y corrientes como en otras partes del mundo, otras partes de la Tierra. Y probablemente sí con un río que pasaba entre medio, pero que no tenía mayores diferencias a otros valles o otras zonas de la Tierra donde también había otros árboles comunes y corrientes. Ya no era como en épocas del huerto del Edén, que creó Dios especialmente para el primer hombre y la primera mujer, que estaba lleno de árboles frutales y al cual el hombre cuidaba y cultivaba. Eh, y específicamente sobre eso vamos a hablar próximamente.